Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 25 de septiembre de 2023. Vamos con la noticia que podríamos destacar y que hace unos días ha saltado, que es la noticia de las huelgas en Estados Unidos, donde hay un país con sindicatos verticales, que son sindicatos como en la época de Franco, que solo hay uno por sector, si es que tienen, que los derechos laborales están ajenos a la Organización Internacional del Trabajo y mucho menos a lo conseguido por los propios mártires de Chicago, donde se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores por ellos, mientras que en Estados Unidos no, y que se están por sectores saliendo a la huelga, saliendo a las calles en un país donde solo salen a las calles a pegarse tiros cuando están hiperasfixiados y no saben lo que les está pasando, sin ningún tipo de proyección real y criterio. Sin embargo, esto está cambiando, existe ya un paro, que no era un problema de Estados Unidos, que es un país enorme con muy poca población, que puede abarcar mucha industria, agricultura y ganadería, que está completamente desmantelada, y otra serie de industrias y de trabajos y de cosas, y que está viviendo un momento de crisis aguda porque todo está dedicado a la guerra y nada al interior, a de verdad volver a ser la Great America, la verdadera América, que tiene capacidad para ello, porque tiene producción propia de petróleo y de gas muchísimo y además muchísimo campo, con muchos problemas con fenómenos naturales, pero la economía está completamente destrozada al día de hoy por un sistema absolutamente copado por un tipo CEO de Boeing, que es yo me lo llevo calentito, me da igual fidelizar, me da igual lo que ocurre, me da igual destrozar una empresa, pero eso a nivel también público. Tenemos que tener en cuenta que los sindicatos que hay en Estados Unidos están compinchadísimos con el régimen, protegen poco o nada, y que quizás el inicio ha sido por parte, en un momento dado, o el más vistoso ha sido por parte de los medios, o sea, los trabajadores de Hollywood, ¿no? Hollywood es realmente negocio organizado para blanqueo de capitales por Al Capone desde Chicago, ¿no? Y que ahora ya pues, es otra cosa. Hay una situación bastante acusada por todo tipo y una crisis migratoria extraordinaria y enorme y por tanto hay muchísimos problemas conexos con el tema del empleo. Y por supuesto no sigue ningún tipo de regla ni norma ni ninguno de los avances de verdad en empleo que ha tenido el resto del mundo o que incluso nacieron aquí. Con lo cual debe de profundamente cambiar el tema y sí que es algo novedoso poder hablar de ello. Y el análisis del día de hoy, 26 de septiembre de 2023, va a ser la condena de Cancillería de Cuba ante terroristas a Embajada de Estados Unidos. Y lo que está pidiendo Cuba es que se aplique la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Estados Unidos tiene que intervenir de manera decisiva en dos cuestiones. Una, por supuesto, rechazar todo uso del terrorismo, en este caso contra la Embajada de Cuba en Washington, y la segunda es localizar al infractor y que la justicia siga su curso de manera adecuada y no como la última vez, porque hubo ya otro atentado anterior en el 2020, donde esta vez fue con disparo de rifle de asalto y fue un cubano, donde todavía está esperando a ser juzgado, está tan libre. Y bueno, esta vez han lanzado unos cócteles Molotov contra la Embajada de Cuba. En ambos casos no ha habido muertes, pero sí en el anterior sí hubo pues perjuicios económicos en el edificio. Y Cuba denuncia este ataque terrorista contra su embajada en Estados Unidos y también el doble rasero de Estados Unidos respecto a cómo trata el tema del terrorismo. Lo que sí ha ocurrido es que Cuba ha tenido que dejar a Estados Unidos que entre en su embajada por este segundo ataque violento y, y de momento no ha hecho nada, ni siquiera públicamente ha rechazado el ataque.
le ha parecido mal, ni siquiera eso. Quizás el objetivo fuera entrar. Quizás esto hace que constantemente Cuba esté en entredicho. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Cuba mantiene una postura digna frente a Estados Unidos contra el imperialismo que se pretendía a la isla y, de hecho, ganando en lo que denominan los americanos la Bahía de los Cochinos, que es Girón, y que una islita le ha plantado cara a un país enorme, el cuarto más grande del mundo, y que se mantiene, a pesar de todo, en pie. Y que esto, pues obviamente, no le agrada a Estados Unidos y le ha colocado en una situación de pobreza extrema y de lucha en precario, porque todo tipo de sanciones, desde ese comienzo en que perdió el poder controlar a Cuba, le han caído de la comunidad internacional, que alaba el gusto de Estados Unidos y que sigue manteniendo y ampliando esas sanciones. Incluso denomina a Cuba como si fuera una isla terrorista, mientras que el terrorismo se ejerce contra ella. Pues nada, así está el patio. Esperemos que dure ya bien poquito. Hoy, día 27 de septiembre de 2023, vamos a destacar en el análisis una noticia de Sputnik Mundo. Fue una vergüenza. Parlamento de Canadá acuerda condenar el nazismo tras el escándalo con colaborador. Bueno, pues ese mismo Parlamento lo aplaudía hace 2 días y ha tenido que el presidente dimitir de la Cámara, pero no el presidente de Canadá, que todo esto es un lavado de cara para evitar que tenga que dimitir cuando debe dimitir. El Parlamento canadiense respaldó una moción del líder del partido Bloque quebequés para condenar el nazismo en todas sus formas en medio de un escándalo en honor a un excombatiente ucraniano de las SS, informó CTV News. Lo sucedido causó descontento en una gran parte de la sociedad civil y política, no solo en Canadá, sino en otros países. No estamos hablando de la imposición y naturalización del neonazismo, sino del nazismo, porque es un miembro de las SS a lo que se le ha aplaudido, un miembro vivo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en esa posición y además traído con la careta pseudo judía, que es mentira, es totalmente, absolutamente antisemita, puesto que, al igual que Hitler, es alguien con antepasados askenazis que no profesan la fe judía y por tanto no es hebreo. Y sin embargo se pone para poder lavarle la cara a todo movimiento neonazi que está sucediendo, y en este caso nazi, en el que participó Trudeau, y todo esto no es más que un lavadito de cara para que Trudeau no tenga que dimitir, que debería hacerlo, y que toda la sociedad internacional se ha llevado las manos a la cabeza. Están ya desatados, están de mala manera, ya desatados, dando la carita sin problemas ninguno. Y esto hay que pararlo. 28 de septiembre de 2023, el análisis lo vamos a hacer con este medio, Al Mayadin, y sobre la delegación de Arabia Saudita que cancela visita a la mezquita de Al-Quds en Jerusalén. Este embajador es ante la autoridad palestina y decidió cancelar su visita por críticas y repercusiones violentas. Lo que está sucediendo aquí, y lo refleja muy bien y bastante poco editorializado el medio, es que Arabia Saudí se encuentra en negociaciones tanto con Estados Unidos como con Israel en estos momentos para poder tener el enriquecimiento de uranio a nivel de bombas adecuadas, no solo atómicas, sino nucleares, a cambio de ceder que también lo tenga Israel, que lo tiene ya, pero que aún lo aumente, y hacer algún tipo de tratado económico con Israel y otro tratado con Estados Unidos. Los diferentes analistas en Estados Unidos, como por ejemplo Dorsey, lo interpretan como que Arabia Saudí se está alejando de China y lo que quiere es volver a Estados Unidos. Ni conocen a Ben Salman en ningún caso, ni conocen cómo trabajan los árabes en ningún caso, jugando a varias bandas a la vez y teniendo sus intereses completamente protegidos. ¿Qué es lo que está sucediendo en un BRICS que se acaba de aumentar y que Arabia Saudí entra en ese BRICS con Ben Salman defenestrado por Estados Unidos con la falsa acusación del sobrino del mayor traficante de armas que tuvo el mundo, el Khashoggi de Marbella, que le llaman periodista como anecdóticamente para ocultar lo que subyace de verdad, para intentar así que fuera su tío el que cogiera, digamos, entre comillas, el trono y no él, que es la línea legítima y además ha sido nombrado por el padre, que está postrado en una cama.
con todos esos ingredientes, Ben Salmán no olvida. Aparte de que Ben Salmán tiene una idea de panarabismo que va muy en consonancia con el papel de Arabia Saudí en el mundo musulmán, en donde hay una balanza entre Irán y Arabia Saudí, porque son las dos líneas del mundo musulmán en confrontación que los anglos siempre utilizan de manera bastante interesantemente eh, militar. Pero de todas maneras yo me inclino más por pensar que Arabia Saudí está siguiendo intereses suyos particulares y legítimos y que en ningún caso va a separarse del BRICS, ni de China, ni mucho menos de Rusia, y que está muy interesado además en la unificación del mundo árabe, aceptando también la dualidad chiíes-suníes. El análisis en el día de hoy, 29 de septiembre de 2023, va sobre una noticia de Sputnik Mundo en español. Putin felicita a los rusos por el aniversario de la adhesión de las 4 nuevas regiones. Es el aniversario de adhesión de las 4 nuevas regiones de Ucrania. ¿Qué regiones son esas? El Donetsk, el Lugansk, las regiones de Zaporizhia y Gerson. Aquí tenemos aparte Crimea, que ya se anexionó por prácticamente casi unanimidad en un referéndum a Rusia en años anteriores. Esto forma parte de la guerra que existe en Ucrania porque es una manera de defenderse de la operación aerodinámica en la que, utilizando a más de 1 millón de nazis como pollos sin cabeza que quedaron tras la Segunda Guerra Mundial, se traslada ese nazismo hacia una fachada de nacionalismo y se empieza a fomentar las agrupaciones de ellos y dándole poder desde Estados Unidos, que junto con la Operación Prólogo, utilizando artículos en las revistas universitarias, artículos en los medios de comunicación, televisión y todo lo que se mueva en medio de comunicación de cualquier tipo, pues se iba creando relatos al margen de la realidad en donde de repente Ucrania se convertía en una Ucrania nacionalista, por no decir nazista, y la manera de luchar contra la Unión Soviética y luego la Federación Rusa, porque es el territorio lo suficientemente extenso, pero con kilómetros en el Mar Negro y que conecta directamente a través luego del Bósforo a la ruta de la seda. Y esta es la clave de todo. Y es la manera que hay de ir comiéndole terreno a Rusia, ya que solo puedes ganarle si le quitas terreno, porque es el país más grande del mundo. Esto pues ha sido contrarrestado con la operación militar especial, que además ha llegado un poco tarde por petición precisamente de esas repúblicas que que primero se autodeterminaron y luego se han anexionado por referéndum a Rusia, en donde pedían ayuda porque se estaba acometiendo un genocidio a la mayoría eslava del país. Y esta parte era así específicamente el objetivo, y estaba victimizada porque es una parte rica en minerales, en agricultura y en otro sitio de otro tipo de cosas que le hacen muy interesante. La solución primera que hubo fue la autodeterminación y por referéndum la anexión a Rusia, para después ya luchar frente al nazismo. Y esas son las características de lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa y que nadie se atreve a decir. Y es el aniversario precisamente de la adhesión de esas 4 nuevas regiones, aparte de la quinta, Crimea. Poquito a poco, Ucrania vuelve a ser Rusia, que recordemos que el origen de Rusia es el Rus de Kiev. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.